Capítulo 2. Epistemología y promoción sociocultural. Roberto Follari inicia el tema hablando de la epistemología, que es simplemente reflexionar sobre cómo construimos conocimiento. En promoción sociocultural, muchas veces actuamos sin una base teórica clara, lo que nos lleva a ser un mecánico sin entender el impacto real. La promoción no es una ciencia autónoma, se nutre de disciplinas como sociología y psicología. Para transformar la realidad debemos apoyarnos en teorías sólidas que expliquen qué hacemos y por qué, dejando atrás el mero practicismo para lograr un cambio social profundo y consciente. Capítulo 3. Teoría social y materialismo histórico. Para pensar la sociedad con rigor no basta acumular datos, sino usar categorías que expliquen sus estructuras y conflictos. El funcionalismo naturaliza el orden social, pero la realidad es que existen clases sociales enfrentadas y su lucha organiza la historia. La teoría tiene un punto de vista de clase. El materialismo histórico busca transformar, no solo describir, cuestionando el orden desde la perspectiva de los oprimidos. Conceptos como clase social, lucha de clases, modo de producción o plusvalía son herramientas vivas para entender actuar sobre la realidad. La ciencia no es neutral, sino reafirma o combate el orden social. En el capitalismo no hay desempleo estructural para mantener control sobre la fuerza de trabajo y una visión del trabajo que justifica desigualdades salariales y sociales. Las prácticas y pensamientos de las personas dependen de su posición social, pero la verdadera lucha es dentro de los sectores populares y clases dominantes. El Estado sostiene este orden usando consenso y fuerza, mientras instituciones como familia, escuela e iglesia transmiten que legitiman la dominación. En América Latina, el capitalismo dependiente impone un modelo de monopolios extranjeros, gran desocupación y pobreza, migración rural-urbana y economía exportadora que debilita lo local. El Estado, aunque a veces interviene con políticas sociales, enfrenta grandes desafíos para avanzar hacia sociedades más justas. Capítulo 4. Ideología y su importancia. La ideología es un conjunto de ideas y creencias que cada persona tiene y que influyen en cómo entiende el mundo. No solo es una mentira, sino algo aprendido en la vida social. La ideología está en todos lados, desde escuelas hasta política, marcada por intereses de poder, aunque los sectores populares también tienen sus propias ideas. La ideología no es fija, puede cambiar con la práctica, lo que permite avanzar hacia una sociedad más justa. No hay oposición simple entre ideología y ciencia, ambas contienen conocimiento y están ligadas a intereses sociales en América Latina. La ciencia muchas veces no refleja la realidad de campesinos y marginales. Por eso, los promotores socioculturales deben de ser conscientes de sus ideas para acompañar a las comunidades sin imponer falsas expectativas. La realidad social, pobreza-desigualdad, es una construcción histórica. La teoría y práctica están unidas. La acción genera nuevas ideas. Aunque se habla del fin de las ideologías, la lucha ideológica sigue porque las desigualdades persisten. Capítulo 5. Cultura popular y trabajo comunitario. Comprender la cultura popular no es solo teoría, sino una actitud. El promotor debe acercarse con respeto, dejando prejuicios a las formas de vida
de los sectores populares, que reflejan su realidad material y social. La cultura está ligada a clase, historia y geografía, y existe una relación dialéctica entre cultura y dominante y subalterna. La cultura nacional es una identificación colectiva que combina lo universal y lo particular. La identidad popular se construye no solo por clase, sino por símbolos compartidos como la nación. La cultura popular no es un espacio de resistencia, que no se reduce en ideología política, sino que incluye costumbres, ritos y formas de vida. Las culturas subalternas son diversas: la obrera urbana, la campesina tradicional y la marginal urbana, con diferentes grados de influencia y resistencia frente a la cultura dominante, que impone modelos de superioridad, como la belleza europea. Hay transculturación, mezcla cultura, pero también contradicción y conflicto. Gramsci habla del folclore como cultura popular fragmentada, sin conciencia colectiva clara, por lo que los intelectuales orgánicos deben actuarla para la lucha social. La batalla por la homogeneidad es ideológica y ocurre en la sociedad civil, no solo en el Estado. El promotor sociocultural debe ser intelectual, orgánico, ayudando a la comunidad a tomar conciencia y actuar. El saber oficial, especialmente el científico, legitima estructuras de poder y excluye saberes populares. Paul Comte muestra cómo el saber construye verdaderas que oprimen. Freud explica la cultura dominante, reprime deseos para mantener orden, generando un malestar que afecta más a intelectuales que a clases populares, que viven sus emociones directamente. América Latina es culturalmente diversa: indígenas con autonomía y saberes propios, mestizos con identidad híbrida y diversas influencias. La promoción sociocultural debe respetar esta diversidad, evitar imposiciones y comprometerse políticamente con los intereses populares, promoviendo un proceso participativo donde la comunidad sea sujeto activo del cambio. Bueno, el capítulo 6 de Metodología de Trabajo en Comunidad nos habla a partir de los principios de la reconceptualización del trabajo social. Se destaca un cambio fundamental en lo metodológico. Tradicionalmente, esta disciplina empleaba 3 métodos, que era el trabajo en casos individuales, trabajo en grupos y trabajo en comunidades. Sin embargo, una crítica central era que estos métodos se aplicaban por separado, lo que fragmentaba la realidad del ser humano, aislándolo. Las personas eran tratadas de forma aislada, sin considerar su pertenencia simultánea a grupos y comunidades, lo que generaba un abordaje limitado y desconectado. Este enfoque era aún más evidente cuando distintos profesionales se encargaban de cada método por separado, aumentando la desconexión. Frente a esto, la reconceptualización propone una integración metodológica, entendiendo al ser humano como un ente con dimensiones individuales, grupales y comunitarias, que no deben abordarse por separado. En el ámbito de las ciencias sociales, el sujeto que estudia y el objeto estudiado suelen coincidir, por lo que dividir o aislar estos elementos puede distorsionar la comprensión completa del fenómeno social. Por tanto, se necesita una metodología que combine el conocimiento teórico con la acción transformadora de la realidad. La nueva metodología del trabajo en comunidad debe estructurarse de manera que capte tanto la totalidad del fenómeno como sus detalles, incluyendo su evolución y transformación.
Esta propuesta metodológica es el futuro de experiencias prácticas transformadoras que han sido analizadas y sistematizadas por quienes las interpretaron, dado que la realidad social está en constante cambio. Desde este enfoque metodológico también debe mantenerse en revisión y evolución constante. Por ello se requiere una metodología que combine reflexión teórica con acción práctica, adaptable al cambio y basada en experiencias transformadoras de la realidad social. Cuando hablamos de transformación social desde el trabajo social comunitario, no basta con buenas intenciones. Necesitamos una metodología y no cualquier metodología, una que sea crítica, científica y profundamente humana. Para lograr esto, el desarrollo metodológico se apoya en 3 grandes grupos de técnicas. Cada uno cumple con una función específica, pero todos están integrados en una misma lógica de transformación. Estos grupos son: número 1, técnicas para conocer; número 2, técnicas para actuar; y número 3, técnicas para sistematizar el conocimiento. Vamos a explorar cada una. Técnicas para conocer. Estas son el punto de partida. Sin conocer la realidad, no podemos transformarla. Pero no se trata solo de recolectar datos o hacer entrevistas. Se trata de lograr una comprensión profunda y global de los fenómenos sociales. Estas técnicas deben ser integradoras, es decir, deben ayudarnos a ver todo y no solamente fragmentos aislados. Si parcelamos la realidad, corremos el riesgo de actuar sobre ella de forma incoherente, superficial o incluso contradictoria. Así que, conocer no es solo observar, es interpretar críticamente, relacionar fenómenos, entender procesos. Punto número 2. Técnicas para actuar. Conocer no basta, también hay que actuar, y hacerlo de manera coherente con lo que conocemos. Las técnicas para actuar son uno de los ejes centrales del trabajo comunitario. Son herramientas que nos permiten intervenir en la realidad para transformarla. Pero atención, no se trata de intervenir de forma improvisada. Estas técnicas deben estar coordinadas y secuenciadas, de modo que nuestras acciones tengan un impacto estructural y no solo asistencial o momentáneo. En muchos casos, estas técnicas representan una superación de los antiguos métodos tradicionales del trabajo social, como el trabajo de caso, grupo o comunidad. Pero esto no significa que los descartemos por completo. En realidad hay una continuidad histórica. El cambio metodológico se da poco a poco desde la práctica misma y en respuesta a los desafíos del trabajo en terreno. Punto número 3. Técnicas para sistematizar el conocimiento. Finalmente, llegamos a un grupo de técnicas que muchas veces se olvidan, pero que son fundamentales: las técnicas para sistematizar el conocimiento. Estas técnicas nos permiten hacer lo que a menudo no hacemos por falta de tiempo: reflexionar sobre lo que hicimos. No basta con actuar, hay que pensar la acción. Sistematizar es observar la experiencia, extraer aprendizajes y transformarlos en teoría útil. Así, la práctica no se repite ciegamente, sino que se enriquece y evoluciona. Estas técnicas son la base para construir un cuerpo teórico sólido, crítico y en constante diálogo con la realidad. Ahora bien, todo este proceso metodológico no es algo aleatorio, tiene un fundamento teórico, el proceso de conocimiento dialéctico, basado en una visión crítica de la realidad. Este enfoque nos permite estructurar una metodología que no solo sea funcional, sino también coherente con una transformación social profunda. En resumen, el trabajo social comunitario requiere técnicas para conocer, actuar y sistematizar, pero sobre todo, requiere una mirada integral, crítica y comprometida con la dignidad de las personas y de los pueblos. Porque transformar la realidad no es solo posible, es necesario. Para que el trabajo comunitario tenga una orientación crítica, estructurada y transformadora, es fundamental organizar las ideas y técnicas que usamos según las fases del proceso. Esta tabla nos ayuda a entender justamente eso: cómo se articulan las técnicas del conocimiento, acción y sistematización en cada etapa del trabajo comunitario.
La tabla está organizada en 4 columnas que representan las fases del proceso comunitario. Número 1, diagnóstico participativo. Número 2, planificación participativa. Número 3, ejecución. Y 4, evaluación. En las filas se agrupan las técnicas metodológicas según su función. Técnicas para conocer, técnicas para actuar y técnicas para sistematizar el conocimiento. Veamos ahora cómo se relacionan cada una de estas técnicas con las distintas fases. Número 1. Diagnóstico participativo. Aquí entran principalmente las técnicas para conocer. Son fundamentales en esta primera etapa porque nos permiten identificar problemáticas, actores, relaciones de poder y recursos disponibles en la comunidad. Entre estas técnicas podemos encontrar entrevistas, observación participante, mapas comunitarios, líneas del tiempo o árboles de problemas. El objetivo es construir una mirada colectiva y crítica de la realidad. Número 2. Planificación participativa. En esta fase se combinan técnicas de conocimiento con técnicas para actuar. Aquí no solo seguimos conociendo, sino que empezamos a construir propuestas de acción basadas en lo diagnosticado. Se trabajan herramientas como matrices de planificación, análisis FODA, priorización de problemas, formulación de objetivos y estrategias. Lo importante es que la comunidad participe activamente en esta planificación, no solo como informante, sino como sujeto político del proceso. Número 3. Ejecución. En la etapa de ejecución se destacan principalmente las técnicas para actuar. Es el momento de poner en práctica lo planificado con estrategias claras y coordinadas. Aquí entran talleres formativos, campañas comunitarias, trabajo territorial y organización de grupos o redes de acción. Estas técnicas deben mantenerse articuladas con el conocimiento previo y adaptarse a los cambios imprevistos que surjan. Número 4. Evaluación. Finalmente llegamos a la evaluación, una fase que muchas veces se olvida, pero clave para el aprendizaje y la mejora continua. Aquí se integran las técnicas para sistematizar el conocimiento, evaluaciones participativas, sistematización de experiencias, reflexión colectiva y análisis crítico de logros, dificultades y aprendizajes. El propósito es recuperar lo vivido y convertirlo en saber útil para seguir avanzando de manera consciente y coherente. Como podemos ver, cada fase del trabajo comunitario requiere técnicas específicas, pero no de forma aislada. La clave está en la articulación. Conocer para actuar, actuar para transformar y sistematizar para aprender y volver a comenzar desde un lugar nuevo. Esta tabla nos muestra que la metodología crítica del trabajo comunitario no es lineal ni rígida, sino un proceso en espiral, vivo, participativo y profundamente humano. La información perceptible es aquella que obtiene el trabajador social o promotor sociocultural mediante sus sentidos en una primera aproximación a la realidad. Esa información solo capta lo externo de los fenómenos sin comprender su esencia ni las relaciones causales. Su técnica principal es la observación, que se dirige a aspectos generales como el clima, las características físicas del lugar o los comportamientos visibles. También se puede complementar con entrevistas, documentos y testimonios de personas clave. El objetivo de esta etapa es realizar un estudio de la comunidad, que es una herramienta básica para iniciar cualquier intervención. Este estudio debe incluir el concepto operativo de la comunidad, que es la definición clara y compartida por el equipo sobre lo que entiende por comunidad para evitar confusiones, y la tipificación de la comunidad, que es la clasificación de la comunidad como urbana o rural según sus características, lo cual orienta el enfoque del trabajo. La comunidad rural tiene como características que su economía se basa en actividades primarias como la agricultura y ganadería, generalmente en minifundios o latifundios. El crecimiento poblacional se da por crecimiento natural. Hay un contacto directo con el entorno físico. La población es más homogénea psicosocialmente. Hay pocas relaciones sociales, pero son más profundas. Tienen acceso limitado a recursos institucionales. La familia tiene un gran peso. Es patriarcal, multinuclear, autosuficiente y ejerce fuerte control social. La posición social depende de la familia y sus propiedades. Las tradiciones influyen fuertemente en aspectos como el matrimonio, la religión y la política. El divorcio es raro y el control social es informal y ejercido por la comunidad. En cambio, la comunidad urbana tiene como características que su economía se basa en actividades secundarias, como la industria, y terciarias, como lo son los servicios. La comunidad crece tanto por natalidad como por migración. Hay una concentración de poderes.
políticos, culturales, etc. Hay mayor secularización, o sea que se cuestionan las normas tradicionales. La población es más heterogénea psicosocialmente. Hay relaciones sociales más numerosas, pero superficiales. La familia es mononuclear y transfiere funciones a instituciones, como la escuela. El control social es institucionalizado. El rumor tiene menor impacto social y la familia tiene menor influencia absorbente. La descripción geográfica incluye aspectos físicos que permiten conocer el entorno de la comunidad y plantear adecuadamente la intervención social. Algunos de estos son los límites y superficie, que delimitan el área de acción, ayudan a definir la cobertura de programas y es útil para representarlos gráficamente. La hidrografía describe la distribución de aguas de la comunidad, lo cual afecta a la economía y la vida social. La topografía analiza la configuración de terrenos, influye en aspectos económicos y psicosociales. La población incluye datos como el número de habitantes, la edad, el sexo, la procedencia, la estabilidad y la población económicamente activa. Las vías de comunicación evalúan la conectividad con otras comunidades a través de medios terrestres, aéreos, fluviales, etc. Los medios de comunicación consideran los canales de contacto externo como teléfonos, correo, medios de transporte y comunicación masiva. Los tipos de suelo son importantes en zonas rurales, ya que influyen en la productividad agropecuaria, y el clima afecta tanto la economía como la vida social y emocional de la población. La descripción económica permite entender el funcionamiento productivo de la comunidad. Algunos indicadores son la actividad productiva fundamental, que analiza la principal fuente económica, su productividad, comercialización y organización, como ejidos, cooperativas, etc. Las actividades productivas secundarias identifican otras actividades económicas relevantes. Los recursos naturales se registran en flora, fauna y minerales disponibles, y el estado de los recursos clasifica los recursos como actuales, en uso o potenciales, los no explorados. Los aspectos constantes de la comunidad son aspectos que definen la identidad comunitaria y son clave para el trabajo social efectivo. Algunos de estos son los antecedentes históricos de la comunidad, que describen la historia de la comunidad para entender sus orígenes, las razones de su fundación, quiénes fueron sus fundadores y su evolución en el tiempo. Para ello es necesario consultar documentos, entrevistar autoridades y habitantes y analizar elementos como monumentos u objetos históricos que sirvan de testimonio. El sistema de comunicación, que puede ser formal, que es institucional y se da a través de medios de comunicación de masas como la prensa, radio, televisión y cine. Es importante identificar cuáles de estos medios están presentes en la comunidad, su frecuencia y quién los administra. Y la comunicación informal, que surge de la convivencia cotidiana y de la interacción social directa. Un elemento clave es el rumor, que se propaga oralmente como respuesta a necesidades psíquicas o sociales de información. Aunque no esté confirmado, los rumores reflejan preocupaciones actuales y son una creación colectiva. Para el trabajo en la comunidad es fundamental saber manejar los rumores mediante medidas preventivas y contramedidas activas. El marco normativo es el conjunto de reglas que regulan la conducta en una comunidad y se dividen en formal e informal. Las formales son las leyes creadas por el Estado mediante los poderes ejecutivo y legislativo y son aplicadas por instituciones como juzgados, policías y otros organismos. Esas normas están escritas, institucionalizadas y deben ser respetadas por todos. Las normas informales son normas no escritas que surgen dentro del grupo social y se basan en hábitos, que son acciones repetidas sin sanción, y costumbres, que son prácticas socialmente aceptadas que generan identidad y cohesión. Las costumbres influyen en la conducta individual y social, y conocerlas es clave para entender a la comunidad. El control social es el mecanismo por el cual una sociedad regula la conducta de sus miembros, asegurando el orden y la cohesión social. Se manifiestan en regulaciones sociales, que son normativas, heredadas, relativas, obligatorias y dirigidas a emociones y la razón. Pueden cambiar o ser desobedecidas. Las sanciones pueden ser positivas, como elogios y recompensas, o negativas, castigos como rechazo social, multas, cárcel o incluso pena de muerte. Además del castigo, la sociedad usa dos mecanismos para reforzar el control: el adoctrinamiento social, que es un proceso sistemático mediante instituciones como la escuela, familia o medios de comunicación para formar pensamientos y comportamientos afines al sistema. Y la habituación, que es la asimilación inconsciente de normas que refuerzan el adoctrinamiento. El control social también puede ser formal,
que es impuesto por el Estado mediante leyes e instituciones como tribunales y cuerpos de seguridad, o informal, impuesto por el propio grupo a través de normas no escritas, como las costumbres, siendo a menudo más influyentes que el control formal. Comprender las normas y formas de control social, especialmente las informales, permite al equipo de trabajo interactuar respetuosamente con la comunidad y diseñar intervenciones que no entren en conflicto con su cultura o dinámica social. Toda comunidad está compuesta por personas que ocupan diferentes estatus sociales, es decir, posiciones dentro del sistema social. A cada estatus le corresponde un rol, que es el conjunto de comportamientos y funciones asociados a esa posición. Por ejemplo, ser maestro es un estatus, enseñar y educar su rol. El estatus prominente define en gran medida la identidad social de una persona y puede ser voluntario, elegido por el individuo como ser médico, padre, o involuntario, asignado sin elección, como la edad, sexo o raza. El rol se manifiesta en 3 niveles. El rol ideal, que es lo que se espera socialmente de quien ocupa una posición. El rol percibido, que es cómo el grupo interpreta el desempeño del individuo, y el rol realizado, lo que realmente hace la persona, influido por su personalidad, creencias y contexto. El liderazgo es un proceso mediante el cual se guía y conduce un grupo. Se puede clasificar en formal, que se deriva en un cargo reconocido como un presidente municipal o líder sindical, o un liderazgo informal, que surge naturalmente dentro del grupo, cuando una persona influye y guía sin tener un cargo oficial. Suele ser el más influyente porque refleja las verdaderas relaciones psicosociales del grupo. A veces ambos liderazgos coinciden en una misma persona, como un maestro o un sacerdote. Es importante identificar a los líderes informales, ya que ellos pueden facilitar la comunicación, fomentar la participación y ser aliados fundamentales en la ejecución de programas o actividades dentro de la comunidad. Aunque la raza es una categoría biológica, su importancia radica en cómo influye en la formación de grupos étnicos, los cuales comparten tradiciones culturales, sociales y religiosas. Estos grupos son unidades involuntarias con lazos fuertes y suelen enfrentar discriminación, prejuicios o diferenciación dentro de la sociedad. La posición del grupo étnico depende de su número, diferencias físicas y culturales y la estructura social imperante. Detectar su existencia permite entender posibles estratificaciones y conflictos comunitarios. La religión es uno de los elementos más estables y arraigados en la vida comunitaria. Influye en las conductas, valores y normas de los individuos. Adopta diversas manifestaciones, como por ejemplo el animismo, que es la creencia en espíritus, en personas, animales u objetos, como por ejemplo el Día de Muertos. La magia, que es una técnica para resolver problemas mediante rituales, formas u objetos mágicos, dividida en magia blanca y negra. Los cultos a los dioses, que son prácticas monoteístas o politeístas con plegarias y rituales organizados. La adivinación, que intenta conocer el futuro o lo oculto por medio de la técnica o contacto espiritual. Y la posesión, que es una experiencia intensa donde el espíritu toma control de una persona, vista a veces como un fenómeno religioso o psicológico. Cada manifestación posee ceremonialismo, que es el conjunto de rituales que refuerzan el sentido de pertenencia comunitaria. Comprenderlas es esencial para interpretar correctamente la cultura local. El folclore refleja la dimensión estética y simbólica de la cultura. Sus principales formas incluyen mitos que explican el origen del universo y justifican ritos. Las leyendas, que son historias con valor educativo e identitario. Los proverbios, adivinanzas, versos, música y danza, que transmiten valores y creatividad popular. El folclore fortalece la identidad y unidad del grupo, siendo también un elemento cultural activo. El lenguaje es el medio fundamental de comunicación y transmisión cultural. Es un sistema organizado en fonemas, vocabulario y gramática, que permite expresar pensamientos, aprender y transformar la realidad. Se debe estudiar tanto en su forma de uso cotidiano como en su función, como actúa para transmitir cultura, valores e ideología. Para el estudio de la comunidad es crucial observar y registrar sistemáticamente estos elementos en una libreta de campo, herramienta no estructurada pero útil para documentar datos relevantes. A partir de esta información, el trabajador social o el equipo formula hipótesis que se explorarán durante la etapa investigadora, es decir, en la acción directa dentro de la comunidad. En esta etapa, el equipo de trabajo debe comprobar la hipótesis sobre la comunidad, utilizando técnicas adecuadas como censos, encuestas o entrevistas, dependiendo de las características del entorno. Se prefiere el censo de población por su facilidad de aplicación y recolección de datos en un momento determinado. Sin embargo, para estudios comunitarios se ajusta en 2 aspectos.
El tiempo de aplicación, que puede extenderse más allá de un día si la comunidad no es pequeña y si su dinámica demográfica lo permite. Y la temática, que además de los datos poblacionales, se incluyen áreas como salud, educación, vivienda, trabajo, saneamiento y organizaciones comunitarias. La comunidad debe participar activamente en la elaboración y aplicación del censo. Los datos recolectados se sintetizan en fichas de campo temáticas organizadas por colores y con información cuantitativa expresada en cifras, porcentajes y tasas. Con estas fichas se logra un conocimiento más completo de la comunidad, concluyendo así la etapa investigadora. En la fase de conocimiento, se comparan los datos obtenidos con información similar a nivel regional o nacional. Esta confrontación permite identificar las principales necesidades de la comunidad y orientar la acción en función de una adecuada relación micro-macro-social necesaria para una intervención efectiva. La comunidad debe participar activamente en la elaboración y aplicación del censo. Los datos recolectados se sistematizan en fichas de campo temáticas, organizadas por colores y con información cuantitativa expresada en cifras, porcentajes y tasas. Con estas fichas se logra un conocimiento más completo de la comunidad, concluyendo la etapa investigadora. En la fase de conocimiento, se comparan los datos obtenidos con información similar a nivel regional o nacional. Esa confrontación permite identificar las principales necesidades de la comunidad y orientar la acción en función de una adecuada relación micro o macrosocial necesaria. Yo hablaré acerca del segundo nivel del trabajo metodológico. Este se desarrolla cuando ya terminó la fase de investigación en la comunidad. Este nivel se compone de 3 elementos clave: la información teórica, la acción concientizadora y el análisis del conocimiento. 1. Información. Teoría 1. En esta primera parte ya no solo se trata de observar lo que se ve en la superficie de la realidad o de acumular datos. Lo que se busca es obtener una comprensión más profunda que permita ver las causas reales de los problemas sociales que afectan a la comunidad. Esto se llama teoría 1. Implica que el equipo de trabajo y la comunidad logren captar algunos elementos esenciales de la realidad, y no solo lo que aparece a simple vista. En lugar de limitarse a registrar hechos, se intenta establecer relaciones causales. ¿Por qué pasan ciertas cosas? ¿Cómo se conectan unos procesos con otros? ¿Y qué factores están influyendo en lo que vive la gente? 2. Acción. Etapa concientizadora. En esta parte es central porque es donde todo pasa del diagnóstico a la acción. Pero una acción que no se impone desde afuera, sino que nace desde dentro de la comunidad. La etapa concientizadora se divide en 3 subetapas que permiten organizar y ejecutar un proceso de transformación social. Primera subetapa, sistematización inicial. Aquí se retoman las fichas de campo, elaboradas durante la investigación previa, donde se registraron datos cuantitativos. Estos datos se analizan junto con la comunidad, con el fin de identificar variables cualitativas y causas más profundas que explican lo que se vive en cada área temática. Por ejemplo, salud, educación, vivienda, violencia, etc. Este análisis no lo hace solo el equipo, sino en conjunto con la comunidad. Se anota en la parte posterior de cada ficha. Esto permite transformar los datos duros en información significativa, útil para poderla entender de forma más integral. Segunda subetapa, jerarquización de problemas y planificación. Después del análisis inicial, se hace una segunda discusión colectiva para jerarquizar los problemas, es decir, identificar cuáles son los más urgentes o los que más afectan a la comunidad de cada área. Esta información se pasa a otro documento llamado cédula de campo, que retoma el mismo sistema de colores que las fichas anteriores. Cada cédula se enfoca en un área específica de la realidad. Con las fichas y cédulas listas se tiene ahora un diagnóstico completo que servirá como base para construir el programa de acciones específicas, que es el plan concreto de qué hacer y cómo actuar en la comunidad. Lo más importante es que este programa se construye con la participación directa de la población, por medio de los canales y formas que la propia comunidad ha definido. De esta manera, se cumple un principio clave en la reconceptualización del trabajo social: la planificación popular, donde se elimina la logística verticalista y se fortalece una acción colectiva desde abajo. Tercera subetapa, ejecución y transformación cultural. En esta subetapa se propone que en marcha el programa de acciones específicas y la comunidad empieza a actuar sobre los problemas que se identificaron y se jerarquizaron antes.
Pero además, se impulsa un nuevo elemento, el Programa de Desarrollo Sociocultural, que se enfoca en las dimensiones sociales y culturales del proceso del cambio. Esto es muy importante, porque no solo se trata de resolver problemas materiales, sino transformar la forma en la que la comunidad vive, piensa y se organiza. Aquí, la educación cumple un papel fundamental, pero ya no como un proceso rígido o autoritario, sino que ahora la educación se vuelve crítica, dialógica y creativa. Un espacio donde la gente reflexiona, aprende y propone acciones desde su propia experiencia. Se trata de una educación liberadora, en la que el conocimiento se construye en colectivo. Para reforzar esta dinámica se utilizan herramientas de comunicación y expresión, como los diarios murales, frases radicales, carteles y otros materiales que sirvan para difundir un mensaje clave. Y una de las estrategias más potentes en el teatro comunitario, donde la misma comunidad representa escenas de su vida cotidiana, sus problemas y conflictos, después de cada obra se realiza un foro de discusión, donde los actores como el público y el equipo analizan lo que se representó, buscando entender mejor la realidad y sus causas. Esta técnica ha dado muy buenos resultados, porque conecta directamente con las emociones, las vivencias y la creatividad de la gente. Además, se capacita a monitores de teatro dentro de la propia comunidad, para que esta acción siga funcionando de manera autónoma. También se usan otras técnicas participativas como debates, juegos de rol y asambleas, todo el objetivo de que la comunidad siga siendo sujeto activo de su propio proceso. 3. Conocimiento, análisis. Por último, todo este proceso lleva a un conocimiento más profundo sobre la realidad social. Se trata de un conocimiento que no es solo académico, sino vivencial y colectivo. Mediante el análisis constante de las experiencias, la comunidad y el equipo logran identificar las causas, los efectos y las dinámicas más complejas que explican sus problemas. Se establecen relaciones entre diferentes variables y se entiende mejor cómo intervenir para generar transformaciones reales. En conclusión, este segundo nivel nos representa una forma distinta de hacer el trabajo social, ya que no solo se trata de llegar a soluciones prefabricadas, ni de actuar de una lógica paternalista. Ahora, la comunidad se convierte en una protagonista, es constructora de su propio destino. Este modelo rompe con el enfoque tradicional que solía planificar y ejecutar acciones desde arriba, dejando a la comunidad como simple receptora. En cambio, ahora se apuesta a una acción participativa, crítica, organizada y transformadora, donde el conocimiento, la acción y la conciencia van de la mano. Hablaré sobre un momento clave dentro del proceso metodológico en el trabajo social, el nivel 3. Este nivel representa la culminación del proceso cognoscitivo, metodológico y comunitario y marca el punto en que tanto el equipo técnico como la comunidad logran una comprensión más profunda de su realidad. Este momento está compuesto por tres dimensiones: información, acción y conocimiento. En primer lugar, hablemos de la información. En este nivel se llega a lo que llamamos teoría 2. ¿Qué significa esto? Se trata de un conocimiento que se ha acumulado a partir de todo el trabajo realizado en los niveles 1 y 2, es decir, no es teoría en el sentido abstracto, sino un producto concreto de la práctica. Este conocimiento surge después de la acción y se convierte en una herramienta valiosa que permite enriquecer cualitativamente tanto las acciones futuras como la comprensión del entorno social en el que se trabaja. Aquí, el trabajador social y el equipo en general integra la experiencia vivida y la transforma en saber útil. Es un momento de análisis profundo que da sentido a lo realizado y permite planificar con más claridad lo que vendrá. La segunda dimensión es la acción y en este nivel hablamos de una acción superadora. ¿Por qué superadora? Porque representa la culminación del proceso metodológico. No es una acción más, es una acción con una base cualitativa sólida construida durante todas las etapas anteriores.
Lo que se busca aquí es que la comunidad deje de ser objeto de atención y pase a ser sujeto de su propia transformación. Se espera que la comunidad pueda identificar las contradicciones del sistema de clases y que comprenda que su situación no es un hecho aislado, sino que responde a estructuras sociales más amplias. El objetivo es que ya no espere pasivamente la ayuda de instituciones, sino que desarrolle y amplíe su práctica social, asuma decisiones y participe activamente en el cambio. Para incentivar este proceso de movilización, se introduce una herramienta muy poderosa, el periódico popular. Este periódico no es un periódico cualquiera, es una publicación hecha por la propia comunidad en la que se informa, se analiza y se reflexiona sobre la realidad local, regional, nacional y también sobre su vida cotidiana. De esta forma se fortalece la comunicación, la conciencia crítica y la participación colectiva. Finalmente llegamos al tercer componente, el conocimiento, que en este nivel se expresa como síntesis. Esta síntesis no es una simple conclusión, es un proceso mediante el cual todo lo vivido, todo lo actuado y lo aprendido se sistematiza. Como resultado de este proceso surge una nueva tesis, es decir, una nueva forma de interpretar la realidad que permite iniciar de nuevo el ciclo metodológico, pero ahora con más profundidad y claridad. Este momento representa la consolidación de las relaciones sociales, tanto en la comunidad como dentro del equipo técnico. Es también una oportunidad para el enriquecimiento del marco teórico del profesional o del equipo, que ahora cuenta con una comprensión más integral de la realidad. Aquí la evaluación no es estática ni aislada, al contrario, se convierte en una visión global que da paso a nuevas acciones, siempre orientadas hacia la transformación. Entonces, el nivel 3 del proceso metodológico no es simplemente una etapa final, es una fase que cierra un ciclo y abre otro, con más conciencia, con más saber y con una comunidad más fuerte, crítica y protagonista, porque en el trabajo social la meta no es solo intervenir, sino contribuir a que las comunidades se empoderen, analicen, analicen su realidad y se conviertan en agentes activos del cambio. Las acciones que realice el trabajador social deben tender al logro de una toma de conciencia por parte de los individuos integrantes de una comunidad. Este proceso no se va a limitar únicamente a una comprensión superficial de sus condiciones de vida, sino que también implicará una reflexión profunda y crítica sobre las causas estructurales que generan las desigualdades, la exclusión y la falta de oportunidades. Es requisito indispensable que los hombres y mujeres lleguen a ser capaces de poder establecer las relaciones causa-efecto de los fenómenos sociales que se sucedan en su alrededor y de los cuales ellos no solo son víctimas o receptores pasivos, sino sujetos activos de acción y transformación. En la medida que el ser humano alcanza una conciencia crítica, entendida como la capacidad de interpretar su realidad desde una perspectiva histórica, social y política, que al mismo tiempo le permite establecer vías de solución a los problemas, en esa misma medida vamos a poder trabajar realmente con él. En caso contrario, el accionar del trabajo social no va a pasar de ser una mera presentación de servicios, reproduciendo las lógicas asistencialistas que mantienen la dependencia y no promueven autonomía ni transformación. Simultáneamente, con propiciar una toma de conciencia por parte de los individuos, es necesario incentivar la participación, concebida no como un simple acto de involucramiento formal o puntual, sino como un proceso continuo y genuino de apropiación del poder de decisión. Este proceso es indispensable, ya que permite que los propios integrantes de la comunidad sean los forjadores de acciones colectivas que apunten al bienestar general, promoviendo la corresponsabilidad y la autogestión. Una verdadera participación produce la toma de conciencia. No puede haber participación auténtica sin reflexión crítica, y no puede haber conciencia crítica sin una participación activa en la vida comunitaria. Esta toma de conciencia,
Y esta participación nos va a llevar necesariamente a un proceso global de movilización de la comunidad que trabajará en forma racional, planificada y consciente a través de caminos y estrategias construidas colectivamente por ellos mismos, como una manera de identificar, priorizar y resolver sus necesidades básicas y estructurales que los afectan. Ahora bien, este proceso tiene una dimensión política que se va a implicar una disputa por el sentido, por la palabra, por la organización y por la transformación de las condiciones materiales de existencia. Finalmente, la consecución de los tres objetivos anteriores, conciencia crítica, participación y movilización, contribuirá al cumplimiento del objetivo último del trabajo social, la gradual liberación del hombre. Esta liberación supone que el sujeto debe de ser un ser explotado y dominado por estructuras económicas, culturales y políticas opresivas, y que pasa a ser un hombre deliberativo, consciente, autónomo y creador. El crear un sujeto capaz de darse sus propias formas de organización, de construir proyectos colectivos de vida y de ejercer control real sobre su propia existencia, sin limitaciones impuestas por la desigualdad o la dominación. También será necesario señalar que no será el trabajo social o la promoción sociocultural por sí solo los que tratarán de lograr estos objetivos. Sin embargo, estas disciplinas tienen una responsabilidad ética, política y profesional que surge del solo hecho de trabajar con la población. Esta responsabilidad, muchas veces eludida, consiste en asumir un rol activo en el impulso del proceso transformador de las estructuras sociales, acompañando a las comunidades en su camino hacia la emancipación y no solo en la administración de su pobreza. Esta metodología que se propone tiene como finalidad dotar de los elementos técnicos, teóricos y éticos necesarios a los trabajadores sociales y o promotores socioculturales que asuman ese compromiso. Se trata de una praxis transformadora que requiere no solo la formación académica, sino también una postura crítica, compromiso político y sensibilidad social. Con respecto a los objetivos planteados, es preciso señalar que los tres primeros, toma de conciencia, participación y movilización, corresponden a un nivel de jerarquización con características sincrónicas, es decir, las acciones encaminadas para su logro deben realizarse de manera simultánea, sin anteponer una sobre otra, ya que se retroalimentan entre sí y forman parte de un mismo proceso dialéctico. Este primer nivel de objetivos tiene siempre como trasfondo la consecución del objetivo último de la acción, la liberación humana. Además, esta gestión por parte de la comunidad debe ir ligada al esclarecimiento ideológico sobre cuáles son los derechos y los servicios que el Estado debe garantizar a los ciudadanos. De no ser así, se producirá un efecto indeseable. La comunidad, desprovista de una lectura crítica de la realidad, puede llegar a responsabilizarse a sí misma por sus carencias, reproduciendo una visión culpabilizadora que desconoce las raíces estructurales de la desigualdad y legitima el abandono estatal. 6.6 Desarrollo sociocultural. El desarrollo sociocultural es una forma nueva y diferente de trabajar con la comunidad. Antes, muchos de estos trabajos se hacían de forma muy autoritaria, como si los expertos fueran los únicos que sabían qué hacer, tomando decisiones sin involucrar realmente a las personas de la comunidad. Era como si básicamente llegaban a ayudar, pero no lo tomaban en cuenta con lo que la gente pensaba o necesitaba realmente, siendo eso pues un grave problema. Ahora, con esta nueva manera de trabajar, se busca que las personas de la comunidad participen activamente, que se les escuche, que se aproveche también el conocimiento que ya tienen y que se trabaje junto con ellos y no solamente por ellos. Lo que se pretende también es dejar atrás esa idea de que los técnicos enseñan y la comunidad solamente aprende, ya que esa es una idea errónea. La idea aquí es que todos aprendan unos de otros y construyan soluciones juntos. Este tipo de trabajo tiene un objetivo que es muy claro, ya que la comunidad se movilice, se eduque y se organice para mejorar su situación. Y para lograrlo, se necesita que las personas se involucren de verdad, que participen en la toma de decisiones y que estén conscientes de lo que pasa en su entorno. Pues un claro ejemplo puede ser que no se dejen guiar por lo que vecinos, familia o otras personas externas les hagan meter para que cambien su opinión o su forma de ver las circunstancias. Y para que esto funcione, se tienen que crear buenos canales de comunicación entre el equipo que trabaja y la comunidad. Ya no se trata de que el equipo llegue a imponer cosas, sino que se integren al grupo, entiendan sus problemas, escuchen sus ideas y también trabajen con respeto, porque son parte del mismo proceso. En esta parte
ya no se ve a la comunidad como alguien que necesita ayuda y ya, sino que se ve como protagonista de su propio cambio. Es decir, que las personas ya no son el objeto del trabajo, sino que se convierten en los que llevan la acción, en los verdaderos actores del camino. También es muy importante que este tipo de programas no lo lleve solamente una persona, ya que es mucha carga. Se necesita un equipo que venga de distintas áreas, como por ejemplo la salud, educación, trabajo social, entre otros, para que entre todos se puedan cubrir todos los aspectos de la vida en comunidad. Ahora bien, ¿qué incluye este programa de desarrollo sociocultural? Pues este programa tiene varios elementos importantes que se deben cumplir para que funcione, y este se basa en 3 funciones principales. La primera es la detección. En esta parte se trata de conocer bien la realidad de la comunidad, saber cómo viven, qué problemas tienen, qué necesitan, qué recursos tienen. Esto se hace por medio de entrevistas y encuestas a las personas, familias y a los grupos organizados para saber más a detalle su situación. En segundo lugar está la educación, ya que este es el corazón del programa. Lo que se busca es que la gente aprenda y se dé cuenta de la situación en la que vive, para que así puedan entender las causas de sus problemas y asimismo empezar a buscar soluciones. Para esta parte de educación hay 2 formas de hacerlo. La primera es a través de unidades socioeducativas, ya que son espacios donde se discuten ideas y se enseñan cosas útiles. Y otra opción también son trabajar con unidades de difusión, ya que son mensajes que se transmiten a muchas personas a través de la radio, la televisión o carteles. Como tercer punto está la coordinación. La coordinación tiene que ver con unir esfuerzos entre grupos, instituciones y personas. Por ejemplo, si hay que resolver algo relacionado con salud o con educación, se busca coordinarse con las instituciones correspondientes. Aquí se hacen reuniones o trámites externos para lograr acuerdos y colaboraciones. ¿Con quiénes se trabaja en este programa? Aquí en esta parte se identifican 6 grupos principales con los que se debe de trabajar. En primera instancia están las organizaciones de la comunidad, que bien se llaman también como OBC, ya que son como juntas vecinales, clubes de madres o jóvenes, sindicatos o grupos deportivos. En segunda opción está la escuela. En esta parte se trabaja con los profesores, estudiantes y padres de familia en conjunto, ya que es el lugar ideal para compartir información y hacer conciencia, no solamente para ellos, sino para todos en conjunto. Como tercera opción está la familia. Considero que no se puede dejar al lado a las familias, claro, porque es muy importante, pero no se trata de verlas de forma aislada, sino dentro del conjunto de la comunidad. En cuarto lugar está el equipo de trabajo, ya que también se trabaja internamente para que los que forman parte del equipo estén capacitados o sepan cómo trabajar como la comunidad y asimismo puedan colaborar bien entre ellos mismos. En quinto lugar están las instituciones. En esta se busca el apoyo y coordinación con otras áreas como salud, educación, vivienda, para que todos estén alineados en las acciones. En sexto lugar está la comunidad en general, ya que esta influye a toda la gente que se puede alcanzar con los medios masivos, aunque no sepa con exactitud cuántas personas estén recibiendo la información, y esto lo vemos muy diariamente con cualquier tipo de medio de comunicación. Hay que checar que sean verídicos y no sean noticias fakes o solamente rumores. ¿Qué actividades se realizan para cada función? Aquí es importante mencionar que para la detección se hacen entrevistas o encuestas para conocer mejor la realidad de la comunidad. Para la educación se llevan a cabo las unidades socioeducativas. Aquí es donde se enseña y se reflexiona con los grupos. Y la otra es las unidades de difusión, en donde se usan medios masivos para transmitir mensajes. Para la coordinación se realizan reuniones con grupos o con instituciones y trámites externos que son para resolver problemas específicos de la comunidad o de alguna familia. Otra pregunta importante por hacer es:
¿Qué más hay que tener en cuenta para que todo esto funcione? Pues cada actividad tiene varias tareas pequeñas que deben cumplirse para que se logre bien. También se deben de usar herramientas y técnicas adecuadas según cómo se trabaje con la comunidad. Asimismo, el equipo necesita estar bien capacitado y contar con el personal especializado en diferentes áreas de trabajo social, educación, salud o cualquier otra rama, para que todos deban estar comprometidos con la comunidad y tengan buena comunicación con las personas. Asimismo, para saber si las cosas van funcionando o si hay que hacer ciertos ajustes y detalles en cualquier aspecto. ¿Cuál es el objetivo general de todo esto? Pues bien, este programa busca que la gente tome conciencia de cómo es su realidad, que pueda entender el por qué vive así y que también se anime sobre todo a participar activamente en cambiar esta realidad, no solo en lo práctico del día a día, sino que también en los temas más profundos como los temas sociales o políticos. Los objetivos de este programa se organizan por etapas. En la primera etapa son los objetivos operativos, en ellos se buscan lograr en el primer año. En segunda instancia, los objetivos de impacto intermedio. Estos se consiguen a mitad del tiempo del programa y en tercera instancia, los objetivos de impacto último, que estos son los grandes objetivos que se quieren alcanzar al final de 6 años, pero algunos de estos son que la gente participe más de forma organizada y consciente, que cambien actitudes negativas como el conformismo o la sumisión, que el desarrollo de las personas sea más completo, equilibrado y justo a pesar de las dificultades del sistema en el que estamos actualmente. En conclusión, puedo decir que este programa de desarrollo sociocultural se pone en práctica en la tercera parte de lo que se llama la etapa de concientización del trabajo comunitario y se desarrolla también junto con el programa de acciones específicas. Pero para que funcione bien esto, no solamente se necesita del equipo técnico, sino también que haya un compromiso, una buena comunicación y una conexión real entre los técnicos y la comunidad.